Muy buenas tardes, soy Claudia, Claudia Naut, vengo de la empresa de Veridas. Lo primero, dar las gracias a la CommitConf por dejarme dar esta charla y también a mis compañeros que han venido aquí a hacer buto como si fueran los padres que compran tus primeros CDs, pues nada. Bueno, hoy os voy a contar un proceso que he vivido yo que a mí me gustaría mucho que alguien me hubiera contado cuando a mí me tocó empezar a hacer un sistema de diseño. No sé si todos estáis familiarizados con lo que es un sistema de diseño. Pero me encanta Ramón porque es mi compañero, ha venido hoy a enterarse qué hago en la empresa y qué es un sistema de diseño. Bueno, un sistema de diseño básicamente es un conjunto de reglas, normas y guidelines y también componentes que utilizamos en una empresa para desarrollar productos, en este caso, o crear productos que sean consistentes y escalables. ¿Vale? Bueno, ¿ahora no va? Vale. Bueno, os comento primero qué hacemos en Veridas, porque es una empresa de biometría facial. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos son soluciones para empresas, también administración pública, de verificación de identidad con biometría e inteligencia artificial. También hacemos soluciones de antifraude, pues para evitar que suplanten la identidad. Y pues un caso de uso habitual podría ser, me tengo que abrir una cuenta en el banco BBVA y tengo que hacer un proceso de verificación online, pues eso, por ejemplo, es un producto de mi empresa. Y bueno, he puesto que somos tecnología 100% propia, made in Pamplona. Aquí pues hay un acrónimo que se dice PTV, que es de Pamplona de toda la vida, y pues quería recalcarlo también porque somos una empresa que estamos presentes en más de 25 países, pero toda la tecnología se hace en Pamplona y bueno, no es muy habitual porque casi todo el conglomerado está en Madrid y Barcelona. Entonces, bueno, pues para que sepáis. Bueno, el tema de crear un sistema de diseño, en nuestro caso, vino dado por un cambio de paradigma, ¿no? En mi empresa al principio era más pequeña, entonces pues lo que se priorizaba era, había mucho enfoque en lanzar producto, como es lógico, pues tú lo que quieres es habilitar negocio, generar dinero, ¿no? Entonces lo que priorizas pues, es sobre todo lanzar rápido, lanzar producto. Acabamos haciendo muchísimas soluciones ad hoc, pensando y enfocándonos en lo funcional, y el diseño era constantemente reactivo. Entonces llegó un punto en el que ya pues, el tema de, obviamente el negocio siempre es importante y siempre es lo prioritario, pero ya se demuestra que una vez tú tienes un producto más o menos robusto y que ya tiene acogida en el mercado, tienes que empezar a ser sostenible y escalable, porque si no el negocio tampoco va a crecer, ¿no? Entonces empezamos a prestar más atención a los procesos, a la consistencia, a la escalabilidad, y el diseño empezó a ser más sistemático. Entonces ya empezamos a tener un diseño algo más proactivo que venía un poco nacido de investigación con clientes y con usuarios. ¿Por qué decidimos crear un design system? Bueno, nosotros somos una empresa relativamente, bueno, sí, pequeña. Somos 220 trabajadores, de los cuales 120 trabajan en el área de tecnología, pero tenemos más de 7 productos con interfaces. Llegamos a tener 40 variaciones de un mismo componente y nos enfrentamos a un proceso de rebranding en 2023. Entonces, un proceso de rebranding, no sé si todos sabéis lo que es, pero básicamente es un proceso de rediseño de marca, pues como puede ser Repsol o la Federación de Fútbol, ¿no? Renuevan su imagen de marca, colores, logotipo, tipografías, se modernizan, etc. Entonces, el rebranding nos hizo darnos cuenta de que lo que realmente tenía que costar minutos, como puede ser cambiar el color primario de marca o una tipografía en los productos, pues realmente nos llevó meses. Entonces, la típica de ¿cómo puede ser que esto cueste tanto si solo tienes que cambiar un colorcillo? Bueno, pues nos dimos cuenta de que era un trabajo que nos costaba meses. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer un sistema de diseño, porque si tenemos que ya cambiar todas nuestras interfaces, vamos a empezar a hacerlo bien y matamos 2 pájaros de un tiro. Entonces, los primeros pasos para hacer un sistema de diseño, lo primero, obviamente, pues para ver lo que tienes que levantar un poco la alfombra, sacudir para ver el polvo, y entonces dijimos, bueno, teníamos que contestar 4 preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos que se repite? ¿Dónde hay inconsistencias? ¿Y qué merece la pena sistematizar? No todo lo de una interfaz se tiene por qué sistematizar, ¿vale? Luego quisimos ver en qué tecnologías teníamos que desarrollar los componentes del sistema de diseño y después empezar a crear las bases del sistema de diseño. Entonces, estos diríamos que son los primeros pasos. Lo primero que hicimos fue auditar nuestras interfaces
Básicamente nuestra auditoría lo que reveló fue que pues, había muchísimas inconsistencias significativas en temas de componentes. Eso sí, se daba el caso de que hubiera componentes y no hubiese un botón de repente pues, hardcodeado, fragmentación de color, caos tipográfico y luego muchísimos patrones de comportamiento de elementos que eran visualmente parecidos pero que se comportaban distinto. Yo creo que, bueno, lo mejor, mira, no, la tengo aquí abierta. Es verlo para que veáis lo que parece pues una auditoría. Sin más, cómo se hace una auditoría de interfaz, pues nosotros hicimos, en nuestro caso, esto empezó hace 3 años, así que no teníamos nada muy poquito de ella que nos pudiera ayudar en este tema. Bueno, para que veáis los resultados nosotros teníamos concretamente 64 colores primarios de marca. O sea, el primary, aquí podéis ver que hay Primary Light, Primary Regular, Primary Light también, Primary Dark, Blue Primary, Primary Main, etc. Bueno, teníamos escala de grises, colores semánticos, que son los que normalmente se utilizan para, obviamente, pues, tema de success, warning, error, etc. Teníamos ni más ni menos que 14 estilos de tipografías distintas. Y bueno, botones, pues ya veis, todos iguales, 1 o 2. Teníamos, bueno, esto es el resultado. Así que fuimos analizando producto por producto, qué era lo que teníamos, qué colores estaban usando, qué tipos de componentes teníamos. Bueno, pues aquí veis que lo que parece. Esto es como se ve una auditoría de interfaz. Vale, perdón. Vale, bueno, una vez sabíamos todo lo que teníamos, ¿no? ¿Esto a qué nos ayudaba la auditoría? Pues la auditoría nos permitía identificar patrones de diseño, pues qué botones o qué componentes teníamos que priorizar. Pues obviamente si en todas las interfaces tenemos un botón y en todas las interfaces tenemos inputs, o en nuestro caso, bueno, son interfaces bastante peculiares porque interfaces de verificación de identidad no son una aplicación al uso, no tenemos mucho formulario, tenemos componentes de identidad, pues donde tienes que meter la cara o el documento de identidad, etc. Entonces, lo que te permite la auditoría es ver no solo toda la amalgama de cosas que tienes, sino identificar, pues, qué colores nos están usando, qué elementos se están usando mucho y decir, bueno, pues igual mi sistema tiene que empezar por tener 10 componentes, que son lo que utilizo en el 80% de interfaces. Una vez identificado todo eso, decidimos en qué tecnologías queríamos hacerlo. Entonces nosotros tenemos un producto que son SDKs, bueno, ahora lo tenemos integrado en una solución plug and play, pero son SDKs en web que integran nuestros clientes. Por ejemplo, el Banco BBVA pues integra nuestros SDKs y en su flujo de alta o de creación de cuenta mete nuestra solución de verificación de identidad. También tenemos soluciones nativas y luego tenemos otros productos. Por ejemplo, ahora hemos sacado un wallet de identidad, donde puedes almacenar credenciales de identidad, etc. Entonces decidimos hacer los componentes en Web Components, en React Native para el caso de la wallet y también en Swift y Kotlin para las nativas. Vale. Y una vez sabemos o hemos identificado qué componentes tenemos que crear, qué es lo que estamos utilizando, en este caso también mucho por el rediseño de marca ya nos daba muchas pistas de en nuestro caso sí que cambiamos también tipografía y colores porque se fusionaron 2 empresas, entonces decidimos cambiar los colores de marca y la tipografía. Entonces con esto ya sabíamos un poco cuáles iban a ser las bases del sistema de diseño. Básicamente las foundations son los elementos fundamentales que nos van a servir para empezar a construir todos los bloques del sistema de diseño. Esto es colores, tipografía, espaciado y iconografía. Os enseño cómo son las foundations. Esto en este caso no he dicho que yo soy la UX lead de mi empresa, entonces casi todo lo que os voy a enseñar va a ser en Figma, ¿vale? Pero luego todo esto está llevado a documentación y a repositorios también en código. En este caso teníamos las foundations, que es las bases de, por ejemplo, pues cuáles son los brand colors. Pues tenemos nuestro color primario. Ahora os explico por qué. Aquí dices, es imposible que tengas todos estos colores de marca. Luego, obviamente, vamos destilando y diciendo, oye, pues por ejemplo, para los botones solo utilizamos uno, pero nosotros tenemos que identificar una paleta para distintos usos que podamos ir creando. Tenemos un color secundario, que es el color coral, colores neutrales y luego los colores semánticos, que es lo que he comentado, ¿no? Pues por ejemplo para componentes de banners de success, error, info, etc. Luego todo lo que tiene que ver con la tipografía, por ejemplo, pues las font families que íbamos a utilizar, los tamaños de tipografía, ya veis que van todo como en escalas incrementales, el font weight, todo hasta incluyendo, pues, por ejemplo, qué border radius vamos a llegar a utilizar. Obviamente no se utilizan
todos, qué border width, opacidad, sizing y sobre todo el spacing vertical. Nosotros en nuestro caso decidimos hacer casi todo, bueno, múltiplos de 4 para que luego las retículas tengan un ritmo y unas medidas concretas. Y luego, bueno, todo esto se va, digamos, especializando. Aquí se ve, por ejemplo, cuáles son realmente los colores o las bases que estamos utilizando, ¿no? Pues para textos solo utilizamos estos 6 estilos, tanto para light como para dark mode, y se van intercambiando. Cuáles utilizamos, por ejemplo, como container backgrounds, como fondos de página, como borders. Entonces, digamos que se va bajando las foundations, se van bajando a, bueno, ahora qué colores uso, dónde, ¿no? Cuáles para texto, qué bordes utilizo, etc. Vale. Una vez creadas estas foundations, ya empezaría lo que es la parte de construcción del sistema de diseño. En esta parte tenemos 4 etapas. Una es la creación de tokens en el mundo de los sistemas de diseño. Los tokens básicamente son nombres de variables a los que nos sirven para dar una nomenclatura, y lo mismo lo utilizamos tanto los diseñadores como los desarrolladores. Entonces, antes de empezar a diseñar los componentes, teniendo ya claro, bueno, aquí igual se puede ver que, por ejemplo, cada color lleva su nomenclatura específica, ¿no? Genuine es el nombre de nuestro sistema de diseño, y luego el ámbito es semántico. Ahora explicaré la jerarquía, donde se está utilizando pues, en iconos y cuál es su función. Pues este es el de por defecto, por ejemplo. Entonces, estos serían las nomenclaturas de los tokens. Ahí va, perdón. Vale. Entonces, una vez tenemos los tokens, ahora me voy a meter en cada sección, empezamos a diseñar los componentes. Después de crear los componentes, en nuestro caso, no todos los sistemas de diseño lo tienen, creamos un grid dinámico que establecía cómo esos componentes se tenían que comportar dependiendo del breakpoint, es decir, del tamaño de la pantalla. Y por último, pues tocaba documentar todo el sistema de diseño. Entonces, en el caso, lo que son los tokens, ¿no? Son esa capa de abstracción que nos permite trasladar las decisiones de diseño a nomenclatura muy específica, y tienen semántica, es decir, tienen nombres significativos. Lo que nos dicen los nombres de las variables es, pues normalmente llevan en la primera parte el nombre del sistema de diseño, el ámbito y luego dónde se están usando, por ejemplo, color y cuál es su función, si es, por ejemplo, primary o el brand 01. Vale. Lo que nos ayuda es a utilizar una misma nomenclatura tanto en diseño como en desarrollo, es decir, yo cuando diseño en Figma, los colores que asigno tienen la misma nomenclatura exactamente que va a ir a desarrollo. Esto a nivel de implementación se traslada siempre en un JSON o en nombres de variables CSS, y nos ayuda pues, a mantener, realizar cambios globales modificando solo los tokens. Es decir, ya pues, una vez montado este sistema, ahora veremos cómo con una relación de padres a hijos podemos hacer cambios en apenas segundos en vez de en meses, ¿vale? Normalmente en un sistema de diseño se suelen tener 3 niveles de variables. Digamos que empezando por las bases, aquí pone core, bueno, serían los valores clave fundamentales, que es, pues en vez de utilizar un valor crudo, estoy diciendo que tenemos brand 01, que sería nuestro azul oscuro, o un brand 02, que sería nuestro coral. Entonces esos son como los valores básicos. Y luego de estos beben los nombres de variables semánticos, que ya nos están diciendo dónde se usan. Es decir, pues ya asociados a los core tenemos las variables de texto, o las variables de iconos, o las variables de, de container backgrounds, por ejemplo. Y por último, se suele tener el de componente, que es decir, bueno, ya tengo los base, le he asignado algo de contexto, los semánticos, y le asigno los de componente. Es decir, si quiero ser más específico, ya puedo decir, pues es genuine button color primary, por ejemplo. Yo creo que lo vais a entender más fácil. Bueno, os he puesto aquí 2 niveles porque normalmente se tienen 3, si es que se llegan a tener 3. Nosotros sí, porque tenemos muchísimas interfaces. En nuestro caso, y esto es una cosa peculiar de nuestro sistema de diseño, tenemos unos tokens que se llaman custom, y los llamamos custom porque nuestro producto es personalizable por los clientes. Entonces, luego veremos, pero para nosotros el desafío es tener un sistema de diseño lo suficientemente robusto como para que a nosotros nos dé consistencia, pero lo suficientemente flexible para que a un Santander, un BBVA pueda adaptar los componentes para que cuando nos integran no parezca otra experiencia completamente distinta.
Entonces, nosotros incluimos, digamos, un nivel intermedio de variables que son las que entregamos al cliente mapeadas para que cambien esos 17 estilos y tengan su, digamos, interfaz personalizada. Y por último, nosotros creamos un nivel más que es para tocar estados específicos de interacción, es decir, un hover, un pressed, etc. Creo que se va a ver mejor, bueno, realmente en esta pantalla no se va a ver mejor, pero os lo explico yo. Realmente aquí tendríamos un valor crudo, ¿no? Nuestro valor de marca, nuestro color de marca sería este hexadecimal, pero nosotros lo hemos traducido en color brand 01. Bueno, en este caso pone 900. Olvidamos del custom porque es una cosa propia de Veridas, pero aquí ya empezamos a tener Genuine Semantic Text Links. Esto nos dice que ya este color se utiliza en links de texto. Tenemos Semantic Icon Brand, ya sabemos que se utiliza en iconos. Tenemos Semantic Container Background Brand, sabemos que se utiliza en backgrounds. Vale, bajamos al siguiente nivel y sabemos que se utiliza en Button, Color, Content, es decir, que se utiliza también en los labels de los botones. Button, Color, Icon. Bueno, no voy a seguir porque si no, pero bueno, básicamente ¿esto qué significa? Que tenemos una relación de padres a hijos de variables en la que si mañana Veridas decide ser naranja, cambiando este valor que está asociado a los tokens, automáticamente todos nuestros productos y todas nuestras interfaces heredarían ese color naranja. Entonces, lo que he dicho antes, pues lo de que nos costaría meses, sí. Una pregunta, si de todas las variables de CSS heredan de la primera, entonces, ¿por qué no simplemente usar la primera? Pues ahora te explico, porque lo que nos permite esto, bueno, es un poco reduccionista decir variables CSS porque no siempre se traducen en variables CSS, en nuestro caso también se traducen a temas de JSON y tal, pero bueno, básicamente porque ¿qué pasa si tú tienes en una interfaz un botón y quieres que tu botón terciario concretamente sea negro? Lo que tenemos que hacer es que si tú creas estos tokens específicos de componente, el día de mañana tú puedes tener un botón con un color concreto. Es decir, si quieres cambiar toda la marca y todo bebe del mismo color, perfecto, porque cambia todo a la vez, pero si quieres cambiar solo el de ese componente ad hoc específico, tienes la flexibilidad para hacerlo, porque lo único que cambias es decidir que, bueno, que esto ya no bebe de esto y este lo voy a poner en negro por lo que sea. Vale, bueno, sigo. Básicamente el proceso de creación de tokens, nosotros toda esta nomenclatura la creamos en Figma. Primero definimos los estilos, la nomenclatura, etc. Después utilizamos un plugin que se llama Tokens Studio para estructurar todo eso con la relación de padres a hijos. Y luego Style Dictionary nos ayuda a convertir todos estos tokens JSON en código para múltiples plataformas. Generamos variables SCSS, CSS, también para Swift, XML, etc. Vale, una vez ya tenemos las bases del sistema de diseño y la nomenclatura de los tokens, empezamos a crear los componentes del sistema de diseño. Entonces, no sé si conocéis Atomic Design, pero básicamente es una metodología de empezar por lo más atómico de tu sistema de diseño, que puede ser un icono, un label de texto, pues un botón, una raya. Y con ello se van constituyendo componentes un poco más complejos. Por ejemplo, un botón primario que tiene el botón, el label y el icon. Una molécula de paginación que tiene pues, botones y bueno, iconos, por ejemplo. O ya con eso vamos construyendo organismos. Es básicamente una relación de cómo creas las unidades más pequeñas de tu sistema de diseño y vas creando componentes más complejos que llevan metidos esos átomos hasta llegar a crear plantillas, que son pues, los formatos de página o de diseño de front que tú más puedes utilizar. A ver, bueno, aquí no me deja ver los componentes, no pasa nada, luego os los enseño si no. Bueno, y después de esto creamos un grid dinámico. Lo que hace este grid dinámico es definir cómo se va a comportar la pantalla y los distintos componentes dependiendo del breakpoint. Por ejemplo, definimos qué margin, qué espaciado, qué anchos de columnas había en cada breakpoint. Entonces, en nuestro caso tenemos 5 dimensiones distintas, desde la XS hasta la XL que llamamos nosotros. Y bueno, un poco para que veáis cómo funciona. Aquí ya estamos utilizando los componentes y se ve, bueno, en cada layout bien establecido cuánto tienen que ocupar, hasta qué margen llegan, qué espaciado, el espaciado vertical sí que lo definimos nosotros.
Y una vez creados los componentes del sistema de diseño, nosotros los creamos primero en Figma, de ahí con los tokens se crean también en desarrollo. En nuestro caso empezamos primero por Web Components y nosotros prácticamente, quitando todo lo que vaya a ser específico de implementación, el mismo input que estamos utilizando en diseño en Figma está así desarrollado en el repositorio. ¿Vale? Entonces, todo lo referente al sistema de diseño se quedó no, porque lo nuestro nos costó, documentado en una web que se llama Supernova, que sirve para documentar. Y a nivel de implementación usamos Storybook. Storybook sí que es compatible con tecnologías web, pero no con tecnologías nativas. Entonces lo que hemos hecho son aplicaciones de showcase específicas de iOS y de Android para ver cómo, nativas, para ver cómo se comportan los distintos componentes. Entonces en Storybook es una plataforma donde podemos ver a nivel de desarrollo cómo es el código de ese componente y pues a nivel de booleano, por ejemplo, cómo es en dark mode o en light mode, cómo se comporta en las distintas variantes, cuando es small, cuando es large, si tiene icono, si no tiene icono, etc. Y luego, a nivel tanto de diseño como a nivel corporativo, nosotros creamos la documentación interna. Es decir, aquí cualquier persona de la empresa, en nuestro caso sí que metimos cosas de marca, ¿vale? De temas de logotipo, etcétera, pero aquí es donde hemos ido documentando todo lo relativo a componentes. Entonces, por ejemplo, si vemos el componente botón, aquí tenemos los accesos a los distintos repositorios, do's and don'ts de cómo se debería utilizar este componente, ¿no? Y vamos viendo las propiedades que tiene. Pues, por ejemplo, anatomía, tenemos variantes tanto de tamaño, hay variantes medianas y pequeñas. ¿Qué tipos de botones tenemos? Pues nosotros tenemos default, el inverse, que se utilizaría sobre todo para temas de dark, y luego semánticos. En nuestro caso utilizamos muchos semánticos porque nosotros tenemos sistemas de back office a los que llegan verificaciones o procesos de identidad y pues en administración, por ejemplo, se da un KO o un OK, entonces pues utilizamos mucho verde, rojo, etc. ¿Vale? Luego tenemos documentado, por ejemplo, uso general. Quiero decir, si aquí viene un diseñador nuevo o un desarrollador nuevo, puede ver qué se debe y qué no se debe hacer con un determinado componente. Pues, por ejemplo, nunca poner más de 2 botones primarios en una pantalla. Y luego los tokens que lleva asociados este. Aquí metimos también guidelines de accesibilidad, todos los criterios que un botón tiene que cumplir a nivel de accesibilidad y los criterios de la WCAG y también criterios de escritura. Por ejemplo, pues no se puede poner todo en mayúsculas o sé conciso, no pongas descargarme este documento precioso, no pongas eso. Vale. Entonces, esto es una web donde nosotros tenemos documentado absolutamente todos los componentes que utilizamos y también tenemos una guía de cómo integrar todo el sistema de diseño en un nuevo repositorio para un nuevo producto, por ejemplo. Vale. A la hora de la creación del sistema de diseño nosotros nos enfrentamos principalmente a 3 desafíos. Uno, hace 2 años, voy a decir, llegó una directiva europea, no sé si habéis oído hablar, para productos digitales en temas de accesibilidad, entonces obligaba a cumplir unos determinados criterios de accesibilidad, que esto no es nuevo de hace 2 años, es de hace mucho más, pero como hace 2 años ya dijeron, os vamos a tocar el bolsillo si no cumplís, pues dijimos todos, nos vamos a poner las pilas. Entonces, nosotros aprovechamos este proceso de creación del sistema de diseño para intentar incluir la accesibilidad desde el principio. Esto que supone que antes de desarrollar todos los componentes, o mientras los estábamos desarrollando, vimos qué criterios de accesibilidad tenía que cumplir cada componente, es decir, un botón tiene que tener mínimo este área táctil, el icono tiene que tener mínimo estas dimensiones, tiene que ir etiquetado con el código con determinadas labels o etiquetas ARIA para que sean legibles por tecnologías de asistencia, por lectores de pantalla, accesibles por teclado, etc. Entonces, decidimos trabajar la accesibilidad ya en la creación de los componentes. Entonces, cada uno de los componentes lleva todos los requisitos, todos los criterios de accesibilidad que tiene que cumplir. Otro reto, por supuesto, es la personalización para los clientes porque tuvimos que crear ese nivel de tokens específico de variables que son las únicas que puede tocar el cliente, ¿vale? Y precisamente por eso, porque tuvimos que hacer una reflexión de
también fue a nivel de producto. Antes dejábamos tocar absolutamente todo nuestro producto, lo cual nos dimos cuenta de que no era muy positivo, porque si un cliente puede tocar hasta el layout de tu producto termina no siendo tu producto. O sea, de repente decide quitar la retícula en la que el usuario tiene que centrar el documento. Entonces, lo que se encuentra el usuario es una pantalla vacía con una cámara abierta, no tiene ni idea de qué tiene que hacer. Bueno, pues antes permitíamos eso. Entonces decidimos, bueno, qué es lo que queremos que personalicen, cómo vamos a restringir y qué tokens o qué variables les damos para que puedan tocar. Y por último, pues bueno, todo el tema de la transición y el mantenimiento del sistema de diseño, porque parece que lo complejo es crear el sistema de diseño y lo realmente complejo es luego mantener vivo todo esto, cómo contribuir, pues cómo hacer fixes en los componentes, etc. Bueno, básicamente lo que hicimos fue incorporar o revisar todos los requisitos de la WCAG desde las primeras fases del diseño y ver, pues las guidelines nos marcaban qué camino teníamos que seguir para cada componente. Aplicamos estos criterios muy estrictos de contraste, dimensiones, etiquetado, etcétera, en los componentes. Cada componente, como he dicho, pues incluye ese etiquetado semántico correcto, atributos ARIA, etcétera. E integramos también testing de accesibilidad, Storybook, que es donde, bueno, un poco lo que nos permite visualizar los componentes, ya tiene testing de accesibilidad, pero además nosotros le metimos más test de accesibilidad. Bueno, esto es básicamente lo que acabo de explicar. Y bueno, esto significa que resuelve toda la accesibilidad por sí sola. Es decir, tengo un sistema de diseño con componentes accesibles. ¿Son mis productos accesibles? Pues no, porque digamos que en el ensamblado de esas interfaces, es decir, ahora cuando pongo en un layout, en una pantalla, todos mis componentes, también hay que tener en cuenta otros criterios de accesibilidad. Quiere decir que tú en una pantalla tengas un botón accesible, no hace una pantalla accesible. Pero bueno, sí que es verdad que ya salvamos mucha parte teniendo ya botones accesibles. Lo que nos está pasando ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que tiene componentes accesibles, pero el orden del DOM tiene que ser de una determinada manera para que se lea de una forma lógica, el foco del teclado tiene que saltar de una manera determinada y comportarse X, tus componentes tienen que poder hacerse un zoom hasta un 400% sin que se rompa nada. Entonces, bueno, los componentes accesibles no hace que una interfaz sea accesible, pero bueno, ayuda. Sí que quería poner esto, es que si no pones una quote pues no es lo mismo. Entonces, obviamente un sistema de diseño no es un proyecto. Yo al principio cuando quería hacerlo en la empresa sí que lo vendí como un proyecto, pero realmente es un producto que sirve a otros productos. Por tanto, esto ahora lo hemos tratado internamente, tiene su release propia, tiene su changelog propio, etc. Y además es muy importante porque luego mantener todo esto tiene muchísimo impacto también en el resto de productos. Como he dicho, el verdadero desafío es mantener vivo el sistema, porque construirlo es solo el inicio y ahora dices, bueno, realmente un sistema que ya no han integrado productos o que no se mantiene vivo, en un año, olvídate, cada uno empieza a hacer otra vez sus componentes ad hoc para su producto, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues creamos un modelo de contribución. ¿Qué significa un modelo de contribución? Pues hemos creado un sistema por el que un diseñador, un desarrollador, cualquier persona de QA/QC puede decir, he detectado esto o tengo esta necesidad. Es decir, he detectado un bug en un componente porque no me está funcionando en este producto, en esta interfaz o en esta tecnología, o puede decir un diseñador, estoy intentando hacer este diseño de producto y ningún componente termina de funcionarme. Bueno, pues hemos hecho 3 niveles de contribución. Contribución pequeña sería un cambio de diseño en un componente existente, es decir, pues decidimos de repente que somos súper redondos como Cabify y que todos nuestros botones y componentes llevan un border radius de 30 píxeles, me lo invento. Un cambio de token, es decir, bueno, pues cambiamos un border por otro y con esta variable, mejoras de accesibilidad o simplemente pues, meter un fix en un componente. Luego, una contribución media sería pues, actualizar un patrón ya de comportamiento de un componente o crear una variante. Pues, por ejemplo, necesito de repente una variante más pequeña de un botón o necesito crear un botón terciario. Y luego una contribución grande pues, sería, por ejemplo, la creación o un deprecado de un componente porque ya tiene muchísimo más impacto. Y luego definimos cómo teníamos que contribuir. ¿Vale? En este caso, bueno, creamos varios pasos para contribuir. Cualquiera puede hacer una request. Ahora lo que se hace es casi todo. Nosotros es verdad que en la empresa toda tecnología usa GitLab, no solo desarrolladores, sino que QA, QC, UX, etcétera, también lo utilizamos. Entonces, tenemos una plantilla en la que
cualquier persona de tecnología mete un... Bueno, ya tenemos esa plantilla de GitLab, entonces crea una issue de contribución y entonces nosotros recibimos esa issue y vemos, la clasificamos y la priorizamos, ¿no? Pues esto es un fix que hay que hacer rápido, o esto es un cambio muy gordo, o hay que crear X. Luego hacemos un poco de exploración. Si pues imaginemos que nos han solicitado una creación de un componente nuevo, vamos a ver si realmente se necesita ese componente o con otro existente ya daríamos solución a esta parte del diseño o no. Lo revisamos y luego lo incluimos. Hacemos una release del sistema de diseño. Nosotros en nuestro caso hacemos sprints de 3 semanas y hacemos releases internas cada 3 semanas. Y obviamente todo el ciclo no termina hasta que se ha documentado y llevamos nuestro propio changelog, o se ha añadido, si se añade un componente nuevo, se añade documentación nueva en Supernova y se comunica en una especie de newsletter interna. En este caso, minimizar el tiempo de reintegración es clave porque los cambios pequeños necesitan procesos muy automáticos. No puede ser que meter un fix en un botón o en un componente que sea una tontería, digamos, cueste 3 meses en llegar al producto, porque entonces cada día de retraso aumenta el riesgo de que haya snowflakes o soluciones paralelas. Si tú terminas de no dar solución a un desarrollador en 2 meses, realmente se tiene que buscar la vida, porque el producto tiene que avanzar o tiene que solucionar X, ¿no? También, yo diría que la agilidad fomenta un poco el sentimiento de mejora continua en el equipo. Y de esta forma pues, la consistencia está garantizada. La integración rápida pues, previene que existan esas incoherencias visuales y técnicas, y hacemos que el sistema permanezca como la única fuente de verdad. Obviamente pues, los beneficios ya se pueden ver. Hemos ganado en consistencia visual, por supuesto, en temas de escalabilidad, de hacer un componente, hacer un cambio en un componente y verlo reflejado en las interfaces de los productos, muchísimo ahorro de tiempo, especialmente pues en nuevas interfaces, mejor colaboración también entre los equipos de diseño y de desarrollo, porque ahora ya no pasa que es casi pixel perfect, ¿no? No pasa que el botón es distinto en diseño que en desarrollo, ni exactamente el mismo grid estamos utilizando en Figma que estamos utilizando en las interfaces implementadas, etc. Y, claro, ¿cómo no iba a meter el tema de la IA? ¿No? Pues digo, tengo que meterlo, claro. Es verdad que este proceso ha sido muy largo y muy tedioso, porque imaginaos hacer una auditoría de interfaces. Esto fue hace 3 años. Obviamente, si tuviésemos que empezar este proceso de cero a día de hoy, hay muchísimas cosas que serían muchísimo más automáticas y muchísimo más ágiles, ¿no? Lo que haríamos diferente, pues principalmente la auditoría, obviamente, metiendo o integrando Cloud, GitLab y Figma. Podríamos agilizar mucho. Le podemos decir a Cloud, revisa todos nuestros repositorios, en Figma también. En nuestro caso hemos integrado, ahora lo explico, hemos integrado el MCP de Figma con Cloud, entonces nos dice si hay inconsistencias o no estamos utilizando bien determinados componentes, etc. Para la parte de Foundations, yo diría que sí que hay muchas decisiones que no se pueden automatizar, pero sí que nos serviría para validar, para ver si hay colores o tamaños de tipografía que no son accesibles, o line heights que no son accesibles o que nos van a dar problemas. Luego, obviamente, para todo el tema de los tokens, nosotros tenemos 1.400 tokens, entonces para temas de nomenclatura llegamos a un punto que, como era manual, pues era genuine, color, brand, primary. Pero luego de repente metíamos el primary primero, entonces era un poco, ahora mismo todo esto se agilizaría muchísimo. Luego, sobre todo, para la creación de componentes, obviamente, a nivel de desarrollo, pues se agilizaría mucho, pero sobre todo en la parte de documentación y de testing es que nosotros nos hemos tenido que picar toda la documentación a mano. Y las imágenes que veis también las hemos diseñado a mano. Entonces, y también el testing de componentes. Luego, el contribution model que he dicho, es verdad que la IA podría actuar como primer reviewer un poco antes de crear un nuevo componente, o incluso de las solicitudes que nos llegan. Y luego, pues, claro, lo siguiente es Cloud más el sistema de diseño, hacer prototipado basado ya en el sistema de diseño. Sobre todo lo que he dicho, en el tema de en el tema de la auditoría, si ahora que tenemos integrados, por ejemplo, Cloud más Figma, podríamos agrupar automáticamente cientos de pantallas por patrones de interfaz, detectar componentes candidatos, aunque todavía no existan como componentes, es decir, si estamos viendo que estamos haciendo varios diseños o propuestas de diseño, igual Cloud o la IA es capaz de decirnos qué patrones de comportamiento de diseño está viendo
y si se requiere cambiar un componente o crearía un componente nuevo. Y luego identificar sobre todo variantes que son redundantes, etc. Y en código, obviamente, nos permitiría pues, inventariar todos esos componentes utilizados en producción, en vez de hacer pantallazos, revisarnos todos nuestros productos, obviamente nos podría decir, nos podría haber ayudado a detectar duplicidades, deuda técnica, forks, componentes que existían en distintas tecnologías o no, o elementos hardcodeados, etc. Para el tema de los tokens, sobre todo, nos permitiría detectar redundancias para revisar esa nomenclatura, encontrar tokens huérfanos, es decir, tenemos una estructura muy grande, pero igual hay componentes, hay tokens o nombres de variables que ni se están utilizando, porque hay colores que ni estamos utilizando. Sobre todo también para validar la accesibilidad y para generar documentación automática. Y bueno, ahora nosotros en nuestro caso estamos integrando, haciendo toda esta parte de integración de la IA con el sistema de diseño. Es verdad que parece que va a hacer milagros, todavía todo no funciona tan bien, es decir, el tema de integrar tu sistema de diseño en Cloud Code, que de verdad necesita que le metas muchísimo contexto, tanto de tu documentación, de los repositorios, de tus diseños de Figma, ir alimentando eso, los guidelines. Entonces, primero, para que Cloud pueda diseñar con Genuine, tiene que conocer muy bien Genuine, entonces ahora estamos trabajando muchísimo todo ese contexto. Es verdad que ya no dándole demasiado contexto, sino trabajándolo menos de un mes, ya nos está sacando prototipos, utilizando componentes, generando propuestas bastante sólidas y robustas. Luego nos ayuda a detectar inconsistencias o problemas de accesibilidad y sobre todo, por ejemplo, si tú ahora conectas el modo agente, tanto de ChatGPT como de Cloud Code con Supernova, por ejemplo, le pides, creas un componente nuevo y le dices, siguiendo la estructura que he creado para todos estos componentes, créame la descripción, el uso, las propiedades de la documentación. Entonces, todo eso se agilizaría muchísimo más. Y bueno, yo sí que quiero transmitir que yo me he dado cuenta de que el sistema de diseño sí que es un motor de transformación a nivel de organización. Una vez un responsable me dijo, en la vida te van a comprar a hacer un sistema de diseño, menos mal que decidimos cambiar de marca, pero bueno, ha supuesto un cambio de mentalidad, sobre todo evolución del pensamiento, de crear soluciones, interfaces aisladas a sistemas completos, ¿no? A definir patrones que se puedan reutilizar, a cuestionarnos si realmente necesitamos un componente nuevo o no, o se puede utilizar algo que ya tenemos. Luego, pues formalizar muchísimo el ciclo te hace repensar también el hecho de tener que crear todo el sistema te hace repensar tus propios procesos de diseño. Entonces, el ciclo diseño, desarrollo, documentación, pues se ha formalizado muchísimo. Obviamente, la cultura pues, de colaboración entre equipos multidisciplinares y a nivel de negocio, pues no voy a decir que obviamente la aceleración de time to market pues se nota. Y bueno, también quería comentar que cada sistema de diseño pues debe adaptarse a las necesidades de cada empresa. En el caso de Veridas, no somos una gran empresa, no tenemos Material 3 o el sistema de diseño que tiene Shopify, que es inmenso, o Audi o Uber, pero bueno, hemos hecho un sistema de diseño que para nosotros funciona, que ha tenido unas normas específicas. Nunca se hacen tantos niveles de tokens, pero nosotros los necesitamos para poder permitir a los clientes personalizar. Y bueno, no existe una fórmula universal, a veces no se necesita un gran sistema de diseño, igual solo es un UI kit, que es lo que tiene que funcionar para tu equipo y tu empresa y ya está. Un momento, aplauso, ¿no? Bueno, sí que quería hacer una reflexión y es que es verdad que la IA nos ayudaría muchísimo a agilizar y automatizar muchos procesos y nos ayudará y nosotros la estamos integrando, pero también es verdad que yo pienso si todo esto hubiese estado automatizado, el aprendizaje del equipo, conocimiento de producto, la reflexión interna que se hace, el conocimiento que hemos adquirido después de ver toda esa auditoría, de analizar todo eso, de tener que hacer ese pensamiento de qué necesitamos realmente, qué estamos utilizando y qué no, pues obviamente hay muchas cosas que podrían ser más rápidas, pero igual todo ese know-how ahora mismo no lo tendríamos. Entonces es un poco como cuando dicen, bueno, es que haciendo las chuletas del examen me he aprendido casi la lección. Pues esto es un poco también el decir, joder, si dejamos que todo lo automatice la IA, hay muchas reflexiones internas que se pierden por el camino que también te reportan en otras cosas. Así que nada, bueno, ahora sí ya, muchas gracias.